vayan abriendo la práctica número 6, que está en pantalla. Y la práctica 8 también, si está bueno. ¿Ok? Sayid, ¿puedes cerrar la puerta? Listo, chicos. Bueno, antes de empezar, en el aula virtual, ya sea los grupos de prácticas que llevo como la teoría, les he subido preguntas para que vayan practicando. ¿Sí? ¿Han visto? Sí. No tiene límite de fecha, le he puesto que hasta el 31 de octubre, así que pueden ir practicando con ese tipo de preguntas. ¿Sí? También les he puesto en los que son mis grupos de prácticas en qué va a consistir el quiz de esta fase. ¿Ok? ¿Lo han visto? ¿Sí? Tienen que ver un video y el artículo, bueno, no el artículo, sino como una noticia relacionada al premio Nobel del año 2025 que habla sobre las T reguladoras, bueno, linfocitos T reguladores y el FOXP3, ¿no? Entonces construimos un mapa mental, un mind map relacionado a ese video y a ese artículo y lo subimos a la plataforma. ¿Ok? Igual durante la próxima práctica, probablemente si es que se me antoja, pues le digo a alguno que lo explique en la pizarra. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Hay un video. Y pues hoy avanzamos en la práctica 6 y 8, ¿ya? Vamos a avanzar a la práctica 8 también, porque me dicen que la siguiente semana es su congreso y la verdad no sé si van a ir o no van a ir. ¿Verdad? Sí, pero ¿Sí? es en la mañana. Bueno, pero igual vamos a avanzar porque no es muy larga. ¿Sí? De hecho, solo es para que revisen bibliografía. No, solo las 6. Doctor, la Sí. 8 no. Yo les está, paso. solo está. ¿No Yo está? te paso, Ruth, te la paso y la reenvías. ¿Ya, pero no está? No está. Ya la subo de una vez, no hay problema. Aquí lo juega el Perú, ¿sabes? Doctor, ya le envié a Ruth. ¿Tienen hermanos menores? Sí. ¿Sí? ¿Qué les enseñan ahora cuando hay que enseñarles historia? Tenemos muchos presidentes en poco tiempo. No has dicho que sí. Yo no respondo. Ay, ¿Cuál fue el presidente del 1 de septiembre hasta el 1 de octubre? es difícil decirlo en ejercicio práctico con Fernando. Estamos en leyes allí de hombres y No mujeres. está en día, ¿no? 7 de la mañana. No tienes otra clase, creo. Ay, no te sacaré de viernes mucho. Hoy día es viernes. Hoy día es viernes. Yo tengo. Sí, tengo piso en la mañanita. Estoy 12 horas aquí. Chicos, esta es la práctica 8, ¿no? Para que la puedan descargar. ¿Sí? Listo. Entonces hoy día vamos a avanzar con la práctica 6, que trata sobre pruebas cruzadas de citotoxicidad. ¿Alguien sabe qué es una prueba cruzada? ¿No? Determinas la compatibilidad Ujú. al donador y receptor. Sí, exacto. Es una prueba para determinar la compatibilidad entre el donador y el receptor. ¿Sí? Daniel, ¿en qué pacientes podemos hacer una prueba de compatibilidad? ¿En qué situaciones? ¿Se le ocurre alguna? Cuando, doctor, para los trasplantes de riñón, así. Para trasplantes. Yamile, ¿se te ocurre otra? ¿Que no sea trasplante? ¿Transfusión de sangre? Sí, también. ¿Ya? Solo que algo distinto, pero igual se hace una prueba de compatibilidad. ¿Ok?
Listo. Entonces, la práctica de hoy trata sobre las pruebas cruzadas de citotoxicidad. ¿Alguien puede explicarme en la pizarra cómo funciona una prueba cruzada? ¿O nadie se atreve? ¿Cómo funciona una prueba cruzada con el pulmón? ¿No? No sabemos. Ya vamos a revisarlo, ¿ya? Chispas, está difícil. Ya. Miren, una prueba cruzada, que vamos a hacerlo lo más sencillo, ¿ya? Como decía Yamilet, prueba de compatibilidad o prueba cruzada, ¿sí? Como para una transfusión sanguínea, ¿sí? En la transfusión sanguínea, ¿de quién van a ser los glóbulos rojos? ¿Del donante o del receptor? Del receptor. Del donante. Del donante, Ah, ¿cierto? Porque la bolsa de sangre que donan ustedes es esta, y ahí hay solo glóbulos rojos. ¿Sí? claro. ¿Y qué vamos a buscar en el paciente? Porque el paciente es el que lo va a recibir. Anticuerpos. Exacto, entonces le sacamos una muestra de sangre al paciente y obtendremos luego de centrifugarlo el plasma, ¿cierto? Porque acá estamos anticuerpos, ¿ok? Y otras proteínas más. Y los haremos reaccionar con los glóbulos rojos de esta bolsa, ¿no? Una gotita de aquí y una gotita de acá, ¿sí? Si existiera algún anticuerpo que reaccione contra alguno de estos glóbulos rojos, aglutinan y se empiezan a romper, ¿no? Se demolizan, ¿sí? Entonces esa es una prueba cruzada positiva, ¿cierto? Porque eso no debe pasar. Y pues negativa sería que tú coloques gota a gota y no pasa nada, ¿cierto? Entonces son compatibles, ¿ok? ¿Entendió? Sí. Bien. Algo parecido es la prueba que vamos a hacer para citotoxicidad. La ligera diferencia es que aquí es para trasplantes, entonces nos tenemos que basar en grados de identidad, en genes, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el...? Esta es la célula presentada de antígeno. Acá hay algo. Este es el linfocito. T o B, no sé, T. Y acá hay algo. ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Cómo se reconocen una luz? ¿El MSH? Ya, uno es el receptor del linfocito T, ¿cierto? Y la célula presentada del antígeno, ¿con qué lo reconoce? Complejo mayor de histocompatibilidad. Exacto, con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Se llama complejo mayor de histocompatibilidad porque trata de qué tan compatible es un tejido con el otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos una prueba de citotoxicidad, tenemos que evaluar el complejo mayor de histocompatibilidad y si esto es un glóbulo blanco, porque al final es un linfocito, tenemos que ver las características de este linfocito, ¿sí? Y ahí entran los famosos HLAs o antígeno leucocitario humano, ¿ok? Entonces nosotros vamos a evaluar esos antígenos leucocitarios humanos para ver qué tan similares son, ¿sí? Ahora, este glóbulo blanco, que es el linfocito, recuérdenlo siempre porque este es el causante de los rechazos de trasplante, ¿ok? Generalmente esto está relacionado a la enfermedad de injerto contra el huésped. Mientras más se parezca a un linfocito, pues tiene alta probabilidad de reconocer a una de sus células como extraña. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del HLA o el antígeno leucocitario humano, este antígeno se expresa de algunos genes, ¿no? Como dice acá su guía. A ver, vamos a tratar de movernos. El antígeno leucocitario humano, como dice acá, se expresa en un cromosoma, en el cromosoma 6, ¿sí? Y de allí manda la información genética. Ahora, existen genes específicos, como por ejemplo
ABC y otros que son el DP, DQ, DR. ¿Sí? Entonces esos genes nosotros los evaluamos cuando buscamos las pruebas de compatibilidad. ¿Sí? Se dan cuenta que son 6. ¿Sí? Ya. Cuando se hace una prueba de compatibilidad, lo ideal sería que el donante como el receptor tengan las mismas características para los 6. Por lo tanto tendríamos un cross match, que en español es prueba de identidad. ¿Sí? De 6 de 6, ¿no? O sea que los 6 que son del receptor, los 6 los tengo el donante. Entonces sería un buen donante, ¿cierto? Pero a veces no tienen los 6. Puede que tengan 5, puede que tengan 3, ¿sí? Para que sea un órgano a trasplantar, por lo menos tiene que tener más de 3, de 6. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Entonces, basado en eso, chicos, si alguien tuviera alguna enfermedad que requiere un trasplante, ¿a quién tendrían que recurrir los médicos para buscar al donador? ¿Al papá, a la mamá, al hermano? Al papá. A ver, Daniel, ¿por qué el papá? Y Valesca, ¿por qué el hermano? Tengo entendido que los padres no pueden donar porque hay más variación entre ellos. Ya. ¿Y Daniel? Sí, más que todo, yo también que siempre es un hermano el que dona, sí, porque tiene más compatibilidad. ¿El hermano es fusión de quién? Del papá y la mamá. Por lo tanto, el hermano tiene más probabilidades de tener genes parecidos al papá y la mamá. En cambio, el papá y la mamá solo tienen los genes o bien del papá o bien de la mamá. No significa que no sean probables donantes, ¿ah? Sí, también se los puede evaluar, pero es altamente más probable que el donante esté en un hermano directo. ¿Sí? ¿Y qué tipo de hermanos allí buscarías? Mira, en tipos de hermanos, recuerda que tú puedes tener un hermano que es mayor que tú, un hermano que es menor que tú, puedes tener un hermano gemelo, puedes tener un hermano mellizo. ¿Gemelo o mellizo? ¿Cuál es el más idéntico? El gemelo. Entonces generalmente buscamos a un hermano gemelo, ¿sí? Cosa que si no hay, pues tendrás que buscar al hermano que le toque, ¿no? Menor, mayor, ¿ok? Entonces, no se olviden eso, cuando se busca un órgano, por lo general hay mucho más probabilidad de que el crossmatch tenga más genes relacionados en los gemelos idénticos. ¿Ok? Y acá los voy a hacer volar un poquito, pero ¿se acuerdan que alguna vez les comenté que nosotros podemos hacer terapia génica, editar genéticamente a las personas? Que no es ético, ¿cierto? No. Ya. Pero hoy en día incluso las grandes personalidades del mundo, si es que alguna vez lo miran en una película y que tienen mucho dinero, estamos hablando de más de billones de plata en soles, dólares, en lo que quieran para poder gastar, ellos tranquilamente podrían diseñarse un gemelo idéntico, ¿cierto? En un laboratorio. De esa manera, si es que alguna vez tuvieran un cáncer o tuvieran alguna probabilidad de trasplantarle, simplemente se lo sacan del gemelo idéntico. ¿Sí? El gemelo idéntico lo generas en un laboratorio. ¿Ok? Con la introducción de la IA, yo ya puedo generar muchos gemelos idénticos en una computadora, a cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso incluso lo pueden buscar en internet, de eso habla de ahí. ¿Ok? Pero obviamente no es ético, incluso hay películas que hablan de eso, de generar un gemelo idéntico y después ¿qué harían con el gemelo? Le sacan el hígado y lo matan, ¿no? Por eso no es ético. Sería generar un nuevo ser vivo destinado a la muerte. Suena como un reservorio de órganos. ¿Listo? Pero bueno, eso también se podría hacer. Listo, entonces tenemos que buscar el grado de compatibilidad en base al número de genes parecidos. ¿Ok? Ya sea A, B, C, DP, DQ, DR. ¿Listo? Eso se llama tipificación de HLA, que es lo que está en la pantalla. ¿Ok? La tipificación serológica consiste en esto, ¿no? Determinar de la clase 2 cuáles son DP, DQ, DR y de la clase 1 cuáles son A, B y C. ¿Sí? Ok. No se olviden que es el cromosoma 6. Eso sí es pregunta de examen. Siempre viene el cromosoma 6. Ahora, la prueba cruzada, como se menciona ahí, simplemente es un análisis para ver la sensibilización humoral específica del receptor contra el donante.
esta técnica no es actual, de hecho se hace desde 1960 y lo diseñó Terasaki. ¿Ok? Pero sí es una prueba obligatoria antes de la realización de un trasplante. Con ella se consiguió reducir la frecuencia de rechazo hiperagudo hasta valores mínimos. Ahora, ¿entienden cuando les digo prueba in vitro y prueba in vivo? In vitro es del bebé, así como lo hace. No. Marro, ¿qué es in vitro? ¿Sabes? In vitro me suena que es célula y célula. Ya, célula y célula, por ahí va la cosa. ¿Otra? ¿In vivo? Dentro de un ser vivo, in vitro sería fuera de un ser vivo. Ajá, eso está mejor. ¿Sí? Por ejemplo, esto que haríamos, que es una prueba de cruzada, ya sea la que sea para transfusión de sangre o una prueba cruzada buscando haplotipos, en el caso de los genes por un trasplante, todas estas son pruebas cruzadas. ¿Sí? ¿Cuál sería la prueba in vivo? Que literal le sacamos el órgano a alguien y se lo trasplantemos, esperamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre nosotros hacemos una prueba in vitro antes de que suceda in vivo en el paciente. ¿Sí? Y la prueba in vitro generalmente es una prueba laboratorial. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes cuando eran estudiantes de colegio, ¿recuerdan que cuando estaba el COVID decían hay que darle, ¿cómo se llama esto? El antiparasitario. Se me fue la palabra que me acuerdo. Pero era un fármaco que se utilizaba como antiparasitario, ¿sí? Que se tomaba en gotas. Y decían que eso prevenía el COVID. ¿Ivermectina? Ivermectina. La ivermectina, ¿sí? ¿Saben la historia de ese fármaco? ¿Por qué lo utilizaron? Solo salió un artículo. Bueno, en aquellas épocas, ahora hay más. Solo salió un artículo que hicieron relacionado solo a una prueba in vitro. Agarraron células de personas, las infectaron con el virus del COVID, ¿sí? Con el SARS-CoV-2, y eran células infectadas con el virus, ¿cierto? Las sometieron a diferentes dosis de ivermectina. O sea, digamos acá pongo 5 mililitros de ivermectina, luego en otra placa lo someto a 10 mililitros, en otra placa a 20, ¿sí? Y veo si se mueren o no se mueren. Al final es una prueba in vitro, ¿cierto? Son células expuestas a algún fármaco a ver si viven o no mueren. Y murieron, o sea, sí tuvo efectividad. ¿Ok? Y solo por ese único artículo dijeron, entonces la ivermectina sirve en pacientes. Hay que dárselas. Mal, ¿sí? ¿Cierto? Y la empresa farmacéutica, que es la empresa más rica de todo el mundo, pero también la más mentirosa, que nos engaña, incluso a todos los médicos. Porque, no, o sea, me refiero en el sentido de que, por ejemplo, viene el representante médico y te dice, doctora, use ivermectina porque se ha demostrado que, destruye el virus, ¿sí? Pero si tú no sabes esto, tú dices, ok, vamos a empezar a utilizarlo. Al final, ¿qué vas a hacer? Una prueba terapéutica con el paciente, ¿sí? Porque no se ha probado en vivo, o sea, no se ha hecho un grupo de ensayo donde tenga un grupo de pacientes con COVID, les da ivermectina, otro grupo control que no reciben ivermectina. Se comparan ambos grupos, se hace la prueba estadística y se dice si realmente funciona o no funciona con los pacientes, ¿sí? Solo fue un artículo en el cual se pusieron células y se expuso el fármaco y ahí quedó. ¿Listo? Entonces en ese momento empezaron a vender ivermectina y a dárselos a los pacientes, hacerle prueba terapéutica al paciente. Conclusión, unos decían funciona, otros nos decían no funciona, ¿sí? Los médicos que sabían leer decían no funciona. Y los médicos que solo fueron médicos aprobando las justas, no, es en general, ¿ya? Me refiero a los médicos que no sabían interpretar un artículo, sí lo utilizaban, ¿sí? Porque al final, como les digo, esto es una prueba terapéutica. ¿Qué puede producir un antiparasitario cuando le das mucho tiempo a un paciente? O un antibiótico mucho tiempo a un paciente. Resistencia o lo intoxicas a tu paciente, ¿sí? Y algunos pacientes se terminaban muriendo más por una intoxicación medicamentosa que por el mismo COVID. ¿Ok? Y también, lo que pasaba con estos pacientes era que, sí les comenté, ¿no? Había pacientes que podían ir bien, como otros podían ir mal. Si el ivermectina hubiera sido la prueba
y cura milagrosa contra el COVID, nadie hubiera muerto. En el momento que el paciente empezó a tomar ivermectina debería haber sanado, pero igual terminó en UCI. Otros dijeron, yo sí tomé la ivermectina y me fue bien, o sea, me sané. Obvio, porque en ese momento nosotros sabíamos de que el COVID a algunas personas les generaba enfermedad leve y a otras les producía enfermedad severa. El hecho de que le hayas dado este medicamento no significaba de que esto sea la causa de que hayas mejorado. Probablemente tu sistema inmunológico reaccionó y venció el virus. Y el que lo tomó no reaccionó, igual resultó mal. ¿Sí? Si realmente hubiera sido la cura milagrosa, el que lo tomó y terminó en UCI no hubiera terminado en UCI. ¿Cierto? Entonces eso demostraba que realmente simplemente fue una jugada de una industria farmacéutica. Y de hecho esto lo vendían a diestro y siniestro. ¿Ok? Luego, ¿qué pasó? Cuando ya pasó el tiempo del miedo, porque todos ya dejaron de tener tanto miedo si no empezaron a estudiar, se dieron cuenta que realmente no funcionaba, ¿no? Y las industrias farmacéuticas empezaron a rematar la ivermectina. Digamos, compras un paracetamol, te regalo 10 cajas de ivermectina. Porque obviamente se sobreestoquearon y no sabían. ¿Sí? ¿Ok? Pero así caímos todos, ¿no? Todos los médicos recetaban ivermectina, a diestro y siniestro. ¿Ok? Doctor, ¿usted también recetó eso? Una vez, aunque yo sabía que era in vitro. Y caí como borreguito porque obviamente yo decía, pero si mi colega que ha sido mi docente lo receta, yo también, ¿no? Presión social. Pero no funcionaba. ¿Ok? ¿Listo? Y entonces, eso es una prueba in vitro y eso es una prueba in vivo. ¿Listo? Ahora, de las pruebas in vitro, que es esta que vamos a hacer, es algo sencillo, ¿no? Es más o menos como lo que hicimos en la práctica pasada. Si funciona la prueba, cuando se exponga los genes, o mejor dicho, las células del donante con las células del paciente, si se destruyen, es incompatible, ¿sí? Si sobreviven y conviven juntas, compatible, ¿sí? Por ejemplo, esta es una prueba que se hace con un microscopio de fluorescencia y se empieza a ver las células que tiñen y que están vivas y las que están muertas. ¿Ven cómo las rojas son las muertas y las verdes son las vivas? Ya, entonces, ¿qué haríamos acá como hicimos en la práctica pasada? Contar nomás, ¿cierto? Contamos el número de células, contamos el número de rojas y las que están rojas están muertas, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el porcentaje de muertas, tendré que colocar el número de células muertas entre el número de células totales por 100, ¿sí? ¿Ok? Ya no vivas arriba, sino el número de células muertas entre el número de células totales, ¿ya? ¿Por qué ya no vivas arriba? Porque nosotros nos tenemos que basar en este cuadro de interpretación de aquí. Así se hace una prueba de citotoxicidad dependiendo del complemento. Si yo calculo que el 0 al 10% de las células han muerto, se asigna un puntaje de 0, es decir, prueba negativa. Funciona, ¿sí? Si es que hay de 11 a 20%, puntaje de 2, límite negativo. Si es que sale de 21 a 50%, puntaje de 4, débilmente positivo. Si sale de 51 a 80%, puntaje de 6, positivo. ¿Sí? Y si sale más de 81 a 100% de células muertas, 8, fuertemente positivo. ¿Notas? Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿Que haya más células muertas o que haya más células vivas en una prueba de compatibilidad? Más vivas, ¿cierto? Entonces esperamos que sea el puntaje de 2 o máximo de 4. ¿Sí? ¿Notas? Listo. Entonces el cuadro sí lo entendieron, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, Flor? En este dibujito. Solo contar las células muertas y todas las células para poder ver el porcentaje de células muertas que hay. Exacto, tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. ¿Sí? Entonces vamos a leer un poco el... Camila, ¿puedes leer el caso 1? Sí. Hombre de 50 años con insuficiencia hepática crónica secundaria a hepatitis C que está interesado en un trasplante de hígado. Su hermana se ha ofrecido como donante. Antecedentes: el receptor y la donante son del mismo grupo sanguíneo y presentan una coincidencia de 5/6 en los locus del HLA
Para evaluar la compatibilidad y determinar la presencia de anticuerpos reactivos en el receptor, ambos fueron sometidos a una prueba de CDC-XM cross-match por completo. Ya. Cross-match. Ok. Entonces, Claudia, ¿alguna objeción con la parte solo que dice caso 1 sin los antecedentes? ¿Por qué el paciente necesita un trasplante de hígado? Porque viene el hígado pañal, ¿no? Insuficiencia hepática crónica. ¿Y por qué fue la insuficiencia hepática crónica? ¿Cuál dice? ¿Con qué se infectó? ¿Con hepatitis C? Sí, ¿no? Es un paciente que tiene el diagnóstico de hepatitis C y la peor complicación de la hepatitis C es cáncer hepático. ¿Sí? Si tienes un paciente que tiene cáncer hepático, no funciona el hígado. ¿Ok? Entonces, a ver, Ruth, ¿cuáles son las causas de cirrosis hepática? Una es bien fácil. Una es bien fácil. Autoinmune quizás. Puede haber insuficiencia hepática por enfermedad autoinmune, sí, pero la más frecuente, alcoholismo crónico, ¿no? Paciente que es alcohólico crónico tiende a tener cirrosis hepática a futuro. Más de 10 a 20 años de alcoholismo termina con insuficiencia hepática crónica por cirrosis hepática. ¿Notas? Después, por fumar más va a ser cáncer de pulmón. Después puede ser un síndrome hepatorrenal, pero yo diría que la primera causa sería cáncer de pulmón, parénquima pulmonar, ¿no? Es más, el carcinoma microcítico de células de pulmón es el primero. Células pequeñas. Yamilei, ¿cuál es la otra causa de cáncer hepático? Sobre todo en el personal de salud. Y en los drogadictos. Mira, ahí te la doy. Es la primera causa de cáncer hepático en el personal de salud, en los drogadictos y en los promiscuos. ¿Cuántos virus de la hepatitis conocen? Eso lo han visto en micro, ¿no? Todavía no. Todavía hemos visto hepatitis. No hemos visto Ya, pero son 5, A, B, C, D, I, ¿sí? Los que son por vía fecal oral es el virus hepatitis A, que lo pueden tener cualquiera de nosotros, de niños, en su mayoría, por comer en lugares cochinos, ¿sí? Virus hepatitis D, y los demás son por transmisión sexual, ¿sí? B, C y D. ¿Ok? ¿Y por qué les digo que es el primero del personal de salud? Porque Yamilei generalmente es un médico normal, común, corriente como nosotros, que no tuvo precaución y se clavó con la aguja de un paciente, ¿no? Y ese paciente es el que tenía hepatitis. Y ya de ahí nos contaminamos nosotros. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes inician el internado médico, si es que no lo hacen desde clínicas, lo primero que les van a pedir es: doctores, ¿tienen su vacuna contra la hepatitis B? Sus 3 dosis completas. Ahora piden, para rotar piden vacunas. Se los piden porque ya van a entrar en un hospital. Que por ahí puede ser que el médico que esté a su cargo les diga: a ver, hagamos este procedimiento, y si se clavan o tienen un accidente laboral deben estar protegidos, ¿no? Y lamentablemente en toda Latinoamérica nos vacunan contra el virus de la hepatitis B, pero no contra la hepatitis C. Y de hecho la hepatitis C también es muy común, ¿sí? Igual por transmisión sexual. Más lo vacunan en Europa. En Europa sí, si eres personal de salud, te vacunan contra la hepatitis B y hepatitis C. Pero en Latinoamérica no existe, o sea, no llega la vacuna de la hepatitis C, no es que no existe, no llega. ¿Sí? Pero deberíamos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces este paciente es ese caso, ¿no? Es un paciente que habría sido promiscuo o algo por el estilo, pero se contaminó con la hepatitis C. ¿Ok? Y luego hizo insuficiencia hepática crónica. Y lamentablemente cuando tú te contaminas con hepatitis, no haces síntomas en su mayoría, si es que eres un inmunocompetente, ¿no? De acá a 10 años recién empiezas con hígado graso y rápidamente evoluciona hasta cirrosis hepática. Acá, las hepatitis autoinmunes, que quien lo mencionó, también hacen una progresión rápida.
se convierte en fibrosis y fibrosis hepática rápidamente. Cualquiera de los 4 casos que hemos mencionado, el hígado no se regenera, así que terminas el trasplante. ¿Ok? Listo, entonces este paciente es de esos. ¿Ok? Necesita un trasplante hepático. Y dicen que el hermano se ha propuesto. ¿Sí? ¿O hermana? Hermano. Hermana, No, su hermana. Su hermana se ha ofrecido como donante. Ya. La primera coincidencia está bien, porque cuando nosotros buscamos un donante tiene que ser del mismo grupo sanguíneo, así que está perfecto. ¿Sí? Lo siguiente también no está mal, porque tiene 5 de 6 locus de HLA. Tiene que tener más de 3. Así que hasta ahorita es un buen donante. ¿Sí? Entonces califica para pasar las pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le vamos a hacer una prueba de compatibilidad con un cross-match por complemento. Exponen sus células a las del donante y receptor y vamos a ver al microscopio este tipo de cosas, ¿no? Que ya hemos visto cómo vamos a contar y ver si es que realmente es o no es. ¿Ok? Pero es muy probablemente que sí lo sea, ¿no? Porque miren, hay muy pocos puntos rojos. ¿Sí? Entonces probablemente sí es compatible. En la primera pregunta simplemente es dibujar, dice esquematice y describa el procedimiento. Entonces vamos a tener que hacer eso, ¿no? Tomar una muestra de sangre al paciente, tomar una muestra de sangre al receptor, centrifugar la sangre, obtener el plasma, someterlos a una placa de cultivo, a ambas células, exponerlas una a la otra y hacer la prueba de citotoxicidad. ¿Sí? Eso hay que dibujar. Luego, en la segunda pregunta, simplemente responder lo que vemos en ese dibujo, que es la prueba es positiva o negativa. Hacemos el cálculo, si se produciría rechazo o no. Como les digo, probablemente no. ¿Sí? Ni para los linfocitos T ni para los D. El paciente presenta anticuerpos específicos para el HLA clase 1, clase 2 o ambas. Pues si la prueba saliera positiva, luego el siguiente paso sería buscar el anticuerpo, ¿no? Pero acá va a salir negativa. Pero si nos pidieran, pues, y fuera positiva, buscar el anticuerpo no es muy difícil tampoco. Simplemente es hacer una prueba de ELISA o una prueba con un panel, ¿ok? Ahora vamos con el caso 2. Claudia, ¿puedes leer el caso 2? Mujer de 35 años diagnosticada con lupus eritematoso sistémico y enfermedad renal crónica en estadio final, que está buscando un trasplante renal. Su hermano se ofreció a ser donante. Antecedentes. El receptor y el donante son del mismo grupo sanguíneo y tienen una coincidencia de 3 a 6 en el lupus de HLA. Para evaluar la compatibilidad y la presencia de anticuerpos específicos en el receptor, se decidió realizar una prueba de citometría esquematiza y describe el procedimiento para realizar el examen. Fátima, ¿alguna duda respecto al caso? ¿Solo que es caso 2? ¿No? ¿Por qué el paciente dice enfermedad renal crónica? Por una enfermedad El autoinmune. lupus es. ¿Sí? El lupus mata el riñón y mata el hígado de ese paciente. ¿Sí? Bueno, de esa paciente que es mujer. ¿Ok? El LES es mucho más común en mujeres. Cuando estudien LES, acuérdense siempre de la regla de 9. Se producen 9 de cada 10 mujeres. ¿Sí? ¿Ok? Y también se produce 1 de cada 9, es decir, un varón por cada 9 mujeres. Es poquito. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Ya? Pero bueno, el punto es que tiene lupus. ¿Ok? No, el lupus no es muy frecuente en Perú. Doctor, y en Estados Unidos Una sí es muy común eso, ¿no? Sí, sí. Por eso generalmente cuando viene un estadounidense acá y mira a un paciente ¿Por qué? con tuberculosis, dicen, oh, porque no miran eso allá. Y nosotros vemos lupus, sí, mucho más frecuente que ellos, pero allá es peor. ¿Por qué? Es genética, Daniel. Porque son distintos tipos de razas y en su mayoría caucásicas, y los que llegaron a Estados Unidos, en su mayoría desde los años 1950, hubo un alto cruce de razas. ¿Sí? Ya que has hecho esa pregunta, te voy a explicar algo.
Yo les he dicho muchas veces que existen las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Sí. Que la enfermedad autoinmune es cuando se pierde la tolerancia, cuando está en una celular reconocido como extraño al humoral, desde el punto de vista de células, que las células T reguladoras no funcionaron, como lo que describen los pacientes del Premio Nobel 2025. Si no hay regulación, se atacan unas a las otras. ¿Ok? Si no hay factores de transcripción como el FOSP3, se atacan unas a las otras. ¿Ya? ¿Y por qué empiezan esas mutaciones genéticas en esos factores de transcripción o en esos puntos moleculares del ADN? Por intentar llegar a la raza pura. ¿Sabían eso? Miren, ¿por qué, la pregunta de Daniel, ¿por qué en el Perú, Latinoamérica, no hay tanta enfermedad autoinmune? ¿Sí? Porque nosotros somos un mestizaje y cruce de muchas razas. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía Hitler? ¿Se acuerdan? Primera Guerra Mundial, no, Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue? 1945. Del 39 al 45. En esa época Hitler tenía el pensamiento, nosotros los alemanes somos una raza aria y tenemos que ser puros, hay que eliminar a todos los judíos y tal. ¿Sí? Yo les digo una cosa, en ese momento Hitler pensaba así, pero no sabía nada de genética. ¿Sí? Mendel, cuando estudió las leyes de la genética, se dio cuenta que si la raza se volvía más pura, aumentaban el número de mutaciones genéticas. Es decir, Mendel simplemente viendo flores, dijeron acá hay blanquitos, acá hay amarillos, acá hay rojos. Si se mezclan las blancas con las blancas, dan blancas. Si se mezclan las rojas con las rojas, dan rojas. Si se mezclan las verdes con las verdes, dan verdes. ¿Sí? Pero si viene algún agente extraño, como digamos una abejita que poliniza de esta acá, y justo que estas eran todas rojas, pasó solo algún gen de este lado a este lado y salió una rosada, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Y en el momento que se generaban más rosadas, los siguientes hijos o podían salir blancos o rojos, los siguientes hijos ya estaban mezclados, y salían rosados, otros salían rojos, blancos, ¿sí? Entonces, al explicar las leyes de la genética, Mendel simplemente al ver eso dijo que tiene que haber recombinación genética para que se generen los hijos. ¿Ok? Hitler lo que quería hacer era generar razas puras. Si tú eres blanco con un blanco, blanco, tus hijos blancos, ojos azules, ojos azules, ojos azules, ¿sí? Te olvidaste de algo. Mientras más, este es el gen del papá y este es el gen de la mamá. Mientras menos cruces de información había, porque generalmente va a ser casi el mismo ADN, contribuyes a que no haya tantos de lesiones ni inserciones, nada de eso, ¿sí? Por lo tanto, más riesgo de aparición de enfermedades autoinmunes. En cambio, si es que había algún gen mutado en alguno de ellos, ¿sí? Pero tú te cruzaste con un padre totalmente distinto, capaz en el crossing over de la meiosis, tu gen mutado, track, y se mete el otro gen del padre o de la madre que no está involucrado. Entonces no aparece esa enfermedad, ¿sí? Entonces eso se olvidó Hitler, que si es que continuaba en ese camino, su población alemana iba a tener muchos más riesgos de enfermedades autoinmunes y otras más por ser una raza pura. ¿Ok? Los peruanos no tenemos eso, porque somos un cruce de razas. Pero sí tenemos muchas infecciones. Es como un equivalente a el incesto. Cuando dos Claro, hermanos nunca he escuchado eso también. probable. Cuando tienes hijos entre primos o entre hermanos, tienes más probabilidad de que salga síndrome de Down o algún tipo de aneuploidía y ese tipo de cosas. Justamente por eso. Mientras más pura sea la raza, más posibilidades de enfermedades genéticas. ¿Sí? ¿Acá? Ok. Ya. Entonces, ese era un mini break. Ahora, ¿en qué estábamos? En el ejercicio 2. Ya. En la segunda parte que tiene antecedentes dice coincidencia de 3 de 6 locus. No, porque está en lo mínimo. Está en el Está en el límite, ¿verdad? Está en el Entonces, límite. por eso es que no le hacemos una prueba como la otra, de citotoxicidad. Tenemos que ver si realmente hay igualdad entre linfocitos y ya tenemos que hacer una prueba de citometría de flujo. ¿Acá? ¿Se acuerdan qué es citometría de flujo? Contar las células, ¿sí? Lo que vamos a hacer es someter las células a un aparato que es el citómetro que tiene un flujo, ¿ok? Y que pasa una luz, un rayo láser. Por lo tanto, acá van a pasar las células una tras la otra, como un flujo. Este puede ser un monocito, un linfocito, un basófilo, un eosinófilo, qué sé yo. En el momento que pasen por el rayo de luz, el rayo de luz va a interpretar dos cosas: la granularidad y el tamaño, ¿sí? Si pasa un granulocito,
no me queda de otra que el que va a ser simplemente un eosinófilo, un basófilo o un neutrófilo, ¿cierto? Entonces ya por ahí lo puedo ir identificando. Lo siguiente que miro es el tamaño. Si el tamaño, por darles un ejemplo, no me acuerdo bien, es 8 micras, ok, es este. ¿Sí? Si pasa un linfocito, lo interpretará como A granulocito. ¿Sí? Luego mira el tamaño y simplemente lo distingue de un monocito. ¿Ok? Entonces así funciona un citómetro de flujo. La diferencia es que este citómetro que vamos a contar no solo va a contar las células, sino que las va a marcar. O sea, las va a hacer fosforescentes. ¿Ok? Entonces por eso es que cuando entraron y vieron ese dibujo que puso la doctora María Cecilia, era algo parecido a esto. ¿Ok? Ah, sí. Ahora lo vamos a entender. ¿Ya? Nosotros podemos utilizar la citometría de flujo para contar células hematológicas, como eso, ¿no? Linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Pero también la podemos utilizar para contar todo tipo de células, hasta bacterias. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a dibujar lo que está arriba ya, porque vamos a intentar analizar. Acá dice C19 y acá CD3. Daniel, si yo quiero identificar un linfocito T, ¿cuál CDT tienes que buscar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hay más de 200, ¿no? ¿El 2? Ya, 1. No sé si la chutaste, pero sí. Otro, El CD3. otro. ¿Sabe cuál? El CD27. Linfocito nuclear. 29. Si quieres ver la respuesta CH17, sí. Lo he leído en teoría, por eso me... Ya. Generalmente cuando tú buscas un linfocito tienes que buscar los que son PAN-T. CD1, Ajá. CD2, La que está en teoría en sus tiempos. Sí. CD3, CD5. Ajá. ¿Sí? Está en la ¿Por qué no el CD4? Creo que es... Porque la TG Porque sí identifica un linfocito, pero es mucho más fácil que identifique un T helper. Entonces, si me sale un CD4, es un linfocito sí, pero no me está diciendo exactamente que es un PAN-T. Puede ser Ajá. cualquier tipo de linfocito. ¿Sí? Para yo identificar cualquier tipo de linfocito, que es un PAN-T, por eso se llama PAN, CD1, C2, C3, C5. Si yo ya quiero ser más específico, CD4 para helper, CD8 para citotóxicos. ¿Cierto? Entonces, en este gráfico, lo que yo puedo interpretar es que lo primero que están buscando es linfocitos T, porque han puesto un marcador CD3. ¿Sí? Y CD19, Para linfocitos B. Ujú. exacto, para linfocitos B. Entonces, en este gráfico están tratando de identificar dos poblaciones: los que son linfocitos B y los que son linfocitos T. ¿Sí? Ahora sí se dan cuenta que no es tan difícil. Ujú. Simplemente dependiendo del marcador que coloques, es el tipo de célula que están buscando. ¿Ok? Si acá hubieran puesto un CD34, ¿qué marcador están buscando? ¿No es la multipotencia? Exacto, son células totipotenciales. ¿Ok? Si acá ponen un CD45, Ah, es para todas las células. que son Leucocitos. el CD45 es panleucocitario. ¿Sí? Para todos los leucocitos. Y así. ¿Ok? Entonces acá han puesto un CD3. Y como les dije, este es el CD que expresa el linfocito. ¿Ok? Digamos un receptor por acá. Pero para poder verse con color, le coloca un fluoróforo. Por ejemplo, el CD3 lo ha acompañado de un fluoróforo que se llama PerCP. ¿Sí? Y el CD19 lo han acompañado de un fluoróforo que se llama picoletrina. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, simplemente ahora, olvídense de la medicina y llevamos matemática. Lo dividimos esto en 4 cuadrantes. ¿Sí? Se supone que de aquí a acá, esto es negativo. ¿Sí? De acá a acá es positivo. ¿Sí? Igual acá. De aquí a aquí es negativo. Y de acá a acá es positivo. ¿Sí? Por lo tanto, en este cuadrante es negativo para las abscisas, perdón, para las ordenadas, para el eje Y negativo para el eje X. ¿Cierto? En este cuadrante será negativo para las ordenadas, pero positivo para el eje X. ¿Ok? Sí. Traducido al español, ahora sí hablando de medicina, aquí es negativo para CD3 y negativo para CD19. ¿Cierto?
Y acá es solo positivo para CD3. ¿Sí? Acá arriba es positivo para CD19 y negativo para CD3. ¿Ok? Y acá en este costado es positivo para CD19 y positivo para CD3. ¿Cierto? Ok. Entonces miremos el gráfico. ¿Hay células en la parte de acá arriba? Sí, ¿no? Sí. Porque han pintado. Entonces todas estas células que están en este cuadrante son linfocitos B, porque son CD19 positivos. ¿Sí? Todas las células que están en este cuadrante que han pintado son linfocitos T, porque son CD3 positivos. ¿Sí? Acá hay células Sí, sí, sí. en rojo, ¿no? Pero son CD19 y CD3 negativo. Entonces esas células que están ahí identificadas, no sé qué son, pero linfocitos B y linfocitos T no son. ¿Ok? Entonces serán algún otro tipo de estirpe celular. Serán linfocitos natural killer, por ahí serán, no sé, neutrófilos, pero otro tipo de células son. ¿Sí? ¿Y acá hay células? No, no. Hay 3 puntos, pero... No. ¿No? ¿No ven los 3 puntos? Ah, bueno. ¿Ven los puntitos? Ya. Pero normalmente no hay, pues, ¿no? Porque está casi negativo. ¿Sí? Entonces, ¿es lógico? ¿Es allí? ¿Existe alguna célula que tenga los dos marcadores? Que sea linfocito B y linfocito T a la vez. ¿No? En la normalidad no existe. ¿Cierto? Ninguna célula puede ser linfocito T y linfocito T a la vez. O eres B o eres T. ¿Cierto? Entonces obviamente es lógico. Acá no debería haber ninguna célula porque no hay ninguna célula que exprese los dos marcadores. ¿Sí? Y yo les cuento algo, por ejemplo. Dicen, doctora Fátima, ¿sabe qué? Su paciente que está usted buscando leucemia ha salido la citometría de flujo y hay una mancha acá. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Blastos? Si fueran blastos serían CD34 tal vez porque son inmaduras totalmente. Hay votación. ¿Está mal hecha? La doctora que te da el resultado te dice, doctora, lo he repetido 1000 veces y sale igual. Puede ser que sea una neoplasia, ¿cierto? Porque en la normalidad no deberían existir estas células. Si ese paciente tiene esas células con dos marcadores positivos, quiere decir que desde que se formó desde la célula troncal, se empezó a formar mal, ¿sí? Desde el punto de vista genético. Y cuando ya se formaba esa célula, tiene los dos marcadores, cosa que no debería tener, ¿sí? Entonces me hace pensar de que son células anormales, ¿cierto? Si son células anormales, podría ser cáncer. ¿O cáncer? ¿Sí me dejo entender? Y cuando tiene dos marcadores, eso se llama como doble población. ¿Sí? Porque no debería existir. En teoría, no sé si se acuerdan que yo les conté, la doble población no debe existir. ¿Sí? ¿Acá? Entonces, ¿entendió el gráfico? Ya. Entonces, basado en... Ya, eso es un paréntesis que les he explicado para que entiendan el gráfico. Pero ahora, basado en el tema de compatibilidad, nosotros simplemente tenemos que ver que las células estén bien diferenciadas. ¿Sí? No hay CD19, no hay CD3. Hay CD19 bien diferenciadas. Hay CD3 bien diferenciadas. Y hay algún otro tipo de estirpe celular que no marca ni para la una ni para la otra. ¿Sí? ¿Ok? Y así hemos analizado la población linfocitaria de ese paciente. Ahora me queda ver si es que hay algún tipo de incompatibilidad entre el donante y el receptor. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es seguir el color. Por ejemplo, si yo sé que estos son linfocitos T, obviamente toda esta columna de aquí está analizando linfocitos T, ¿cierto? Porque todo es azul. Y si yo sé que estos son linfocitos B, toda esta columna de acá está analizando linfocitos B, ¿sí? Lo único que han hecho es colocarle un marcador distinto. Miren, incluso ya lo han puesto acá. Prueba de citometría de flujo para linfocitos T, prueba de citometría de flujo para linfocitos B, ¿sí? Si yo quiero asegurarme que mi prueba está funcionando bien, tengo que colocarle un control negativo y un control positivo, ¿sí? ¿Quién va a ser mi umbral? Mi muestra. Todo lo que salga por debajo de mi muestra, que no marca color o que queda por debajo del marcaje, es negativo.
y todo lo que queda por encima es positivo. Entonces veamos nuestro control negativo. El umbral es este, ¿no? El conteo de células que está por debajo está marcando, pero está por detrás del umbral. Entonces el control negativo funciona. Sí, porque está Sí, negativo. porque está, mejor dicho, este es el umbral, ¿ya? Para los que no me entienden. El umbral lo maneja la muestra, o sea, donde trazas esta línea roja, ¿ok? Igual en este lado, ¿se dan cuenta? Cuando yo hago una prueba para que funcione, tengo que darme cuenta que la prueba realmente identifica a los que son negativos verdaderos y identifica a los que son verdaderamente positivos. Entonces, para identificar los que son verdaderamente negativos, tengo que colocarle el control negativo. Por lo tanto, todo lo que quede por el conteo de células por detrás de mi umbral es mi control negativo funcionando, ¿sí? Y todo lo que quede por delante de mi umbral es mi control positivo funcionando, ¿sí? Entonces vamos a la parte de los linfocitos T. El control negativo funciona, el control positivo funciona. El umbral está marcando el conteo de células y su tamaño, ¿ok? Vamos a la parte de los linfocitos B. No se olviden de que el marcador que le han puesto adicional es este, inmunoglobulina G alfa, o sea, la cadena alfa de la inmunoglobulina G, marcado con FITSI. El FITSI es el fluoróforo, ¿ya? Y en los linfocitos B tenemos que buscar lo mismo. El control positivo tiene que quedar por delante. ¿Quedó? Sí, ¿no? ¿El control negativo quedó por detrás? No. Sí. Sí, Sí. con la ligera diferencia de que acá hay un cachito que no debería estar. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, el umbral de los linfocitos B. ¿Ok? Entonces, viendo ese gráfico, ¿qué interpretaría yo? ¿Hay alguna población celular de todo lo que hemos expuesto de las células del receptor y del donante que se están muriendo? Y sobre todo, a predominio de linfocitos B. ¿Sí? Porque no debería existir este cachito acá y está existiendo. ¿Cierto? Y eso podría explicar por qué tenemos 3 puntos de marcaje acá. Que no debería dar ninguno. ¿Cierto? Entonces son células anormales encontradas en esa prueba. Por lo tanto, prueba de citometría de flujo positiva. Es decir, tiene tres de estos genes coincidentes, pero hay algunas células de esas que se están destruyendo una a la otra. ¿Ok? Por lo tanto, prueba in vitro positiva, no funcionaría el trasplante de ese paciente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí me dejo entender? El primero está más fácil, ¿no? Porque solo es contar, ver células muertas y nada más. Pero con citometría de flujo está un poquito más complicado, porque tengo que ver poblaciones celulares. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Ok? Ya, entonces no es cosa del otro mundo. Dime. La rayita del umbral, ¿Está? ¿cómo se decide dónde va a ir? Porque, o sea, es según la muestra, pero no está en el medio tampoco del triangulito. Ajá, exacto. Cuando tú manejas esto es un programa, ya Camila, ¿no? Esto es un programa distinto a cosas que ustedes manejan, ¿ya? Entonces, incluso cuando ustedes tienen el programita Camila, estos colores no aparecen. O sea, están marcados con un fluoróforo y obviamente el fluoróforo lo que hace es identificar las poblaciones. Pero por un tema ya de interpretación de máquina, yo le puedo colocar colores, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero pintar todos los linfocitos B de este color, podría ser otro, ¿ok? Pues por eso es que puedo yo luego hacer un subcuadro, un subgráfico como este, para ver el conteo celular total. ¿Listo? Y cuando yo jalo esta partida del umbral, no es que coincida con el pico del número de células, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es de que este umbral esté en el punto que me permite identificar dónde empieza el negativo y dónde termina el positivo, o dónde empieza el positivo, ¿sí? Por eso digo, no necesariamente es coincidente con la muestra, ¿ok? Lo que sí me indica es que la muestra sí es una población de células que no es parte de mis tubos accesorios. Por ejemplo, si es que yo he hecho esta prueba, yo tengo que trabajar con un tubo de mi sangre donde estén las células de interés, ¿sí? Pero si tengo que hacer que mi máquina funcione, tendré que tener otro tubo donde pondré solo células que ya vienen fabricadas que funcionen como control negativo, ¿sí? Y otro tubo donde tenga células fabricadas que solo funcionen como control positivo, ¿sí? Cada uno con los fluoróforos iguales, ¿ok? Entonces, para lograr diferenciarlas en un gráfico, yo tengo que poner el umbral donde empiezan estas y donde terminan y donde empiezan las otras.
Y la muestra puede fluctuar, ¿cierto? Porque la muestra es la de interés. Entonces, por eso me refiero que el umbral tiene que diferenciar claramente dónde termina el positivo y dónde termina el negativo. Por ejemplo, acá es perfecto, ¿no? Porque se trazó la curva de Gauss y justo coincidió acá. Pero aquí te das cuenta que donde termina la curva de Gauss aparece otro pico más. Entonces ese pico no debería estar ahí. ¿Ok? ¿Ahora sí se entendió? Listo. Entonces, como les comentaba, esto es, por ejemplo, para interpretar células hematológicas, ¿no? Linfocitos, glóbulos blancos en general. ¿Ok? Pero, por ejemplo, vamos a intentar abrir lo que estaba poniendo la doctora María Cecilia, que me imagino que lo habrá sacado de un artículo X. Miren, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Evaluando esta población celular, que desde el arranque tú dices esto no es células hematopoyéticas, estas son bacterias, ¿sí? Primero porque acá ya les han colocado el nombre, les han puesto la leyenda. Estos son Staphylococcus, no sé qué, que no lo conozco. Eucariotas, que son células eucariotas. Protococcus, no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Así como alguna vez les comenté, no solo microbiología, ahí cuando tengan a la doctora Noemí, no solo microbiología se puede diagnosticar, o mejor dicho, hacer la interpretación diagnóstica con una prueba de cultivo, es decir, una agar, sembrando mi bacteria y viendo las pruebas bioquímicas y más para decirte esto es una Klebsiella o esto es una Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Porque realmente si ustedes se ponen a pensar, ¿bacterias cuántas hay en el mundo? Un montón. Un montón, millones, ¿sí? ¿Cuántas les enseñan en microbiología? Solo las patógenas, Las ¿cierto? tóxicas, Las patógenas, ¿cierto? Las que producen enfermedades. Eso quiere decir de que si por ejemplo yo me pusiera a analizar la bilis de un paciente, no solo voy a encontrar por ahí si es que está infectado ese paciente una bacteria patógena infectando la bilis, voy a encontrar el microbioma completo de ese paciente, o sea que pueden ser bacterias normales que viven con él, ¿sí? Igual en la piel. Y para echarnos a buscar cada una de ellas podemos utilizar citometría de flujo y diferenciarlas porque cada una de ellas tiene sus propios marcadores por poblaciones, así de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, esto, que lo ven así, este color, no es que lo hayan pintado como esto, o sea, con este fluorófono, ¿sí? Hay una opción también en este programa que es para identificar mapas de calor. Esto es un mapa de calor, si se dan cuenta. A ver, pongan mapas de calor en Google cuando tengan un terremoto, un temblor. Este no es el epicentro, por eso está rojo, ¿sí? Y luego se va extendiendo. ¿Ya? Esto es un mapa de calor. Acá quiere decir que están la mayor parte de células y luego van disminuyendo hacia la periferia, pero siguen siendo células. ¿Acá? Entonces acá lo que han hecho simplemente es colocar mapas de calor y te das cuenta que esto es una población celular. Esto es otra población celular. ¿Sí? Esto es una población celular y esto es otra población y esto es otra población. ¿Acá? Probablemente sean células relacionadas a plantas, porque acá me han puesto como marcador clorofila. ¿Sí? Y acá el cloroformo, picoritrina. El Zaire Scatter es esto que les mencionaba. El citómetro de flujo tiene dos formas de contar. En este caso, granularidad y tamaño, ¿no? Pero realmente esto se llama Zaire Scatter y Raw Scatter. Así realmente se llama en inglés. Que son láser de entrada y láser de salida. ¿Ok? Y miren, bueno, hay otras partículas y más. Al final todo lo están detectando por tamaño, si se dan cuenta, acá hay metros. ¿Sí? Entonces, eso es una prueba de citometría. Y acá lo hacen lo mismo, miren. Lo han dividido ya no por mapas de calor, sino por glucogramas como campanas. ¿Ok? Como histogramas, mejor dicho, eso se llama. ¿Ok? Y acá lo que han pintado es el pigmento, la clorofila. ¿Sí? Entonces, la citometría de flujo se puede utilizar para muchas cosas. Desde para bacterias, interpretación microbiológica, hasta para la parte de interpretación no solamente hematológica, hasta para identificar moléculas específicas, ¿no? ¿Ok? Entonces no es otra cosa del otro mundo. Entonces, volviendo a la práctica, mira, ahí está lo que les mencionaba, acá también les estaba explicando. Esta es la máquina que va a hacer la interpretación. Y el citómetro es esto, acá pasan las células en ordencito, miren, tuc, 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 como un flujo entre el láser y las divide en dos caminos.
¿no? Por granularidad o por tamaño. Interpreta la máquina lo que está botando esta primera inicial, corre a un computador, el computador interpreta todos los datos que vienen acá y los empieza a dibujar así en cuadros, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, esta es una forma, granularidad y tamaño. Side scatter y FSC, o raw scatter. ¿Ok? Y ahí está. Por ejemplo, estos son monocitos, estos son linfos y estos son granulocitos. ¿Sí? Y a ver, después les puedo mostrar esto, si es que... En esto ya no es de la práctica, voy a hacer un break de 2 minutos. Este ya es más de mi especialidad, pero bien. Sí, cuando hicimos la práctica de hemograma, les dije hacer un hemograma en un centro de salud no es cosa del otro mundo. Me compro tour, hago el conteo, cuento y te digo, hay tantos monocitos, tantos monocitos, ¿no? Pero también les dije, si yo me pusiera a hacer eso en el laboratorio, más de las 200 muestras que proceso todo el día, no acabo nunca, ¿verdad? Entonces, en realidad, quien hace el conteo es una máquina, ¿sí? Y la máquina tiene un citómetro interno, ¿sí? Ese hemograma que yo hago tiene un citómetro interno que empieza a hacer esto. Y la máquina me da valores. Así como me mota los valores y me dice hay tantos neutrófilos, tantos linfocitos, tantos monocitos, también me mota un histograma, esto es un histograma, como esto, donde me dice qué tipo de población celular ha identificado la máquina, que es igual a una citometría de flujo. Todo esto de acá son neutrófilos, todo esto de acá monocitos, todo esto de acá eosinófilos, y esta cola de acá linfocitos, ¿sí? Entonces yo ya puedo identificar simplemente al ojo, eso es un hemograma normal, no sé los valores. Pero es un hemograma normal, porque los conteos están bien. Siempre este azul debe estar acá, siempre este rojo debe estar acá, siempre este blanco debe estar acá, ¿no? Si es que es un hemograma normal, siempre está. Y a veces me salen acá una rastra de células, digamos, un montón de células acá abajo. ¿Sí? Esa, por ejemplo, es una alarma para mí. Cuando yo miro mi máquina de forma directa y me dicen, doctor, hay un problema con esta muestra. ¿Cuál? Está haciendo un conteo de células irregular. Ok, ahora veamos el histograma. Yo lo miro y digo, ya, de este paciente necesito que me hagas una lámina. Le digo al tecnólogo o al técnico que trabaja conmigo. Porque acá yo veo en el citómetro que está haciendo un arrastre de células anormal acá abajo. Esas células no deberían existir. Entonces, ¿son células inmaduras? ¿O son un exceso de monocitos? ¿O son un exceso de algún tipo de célula que no debería estar ahí? ¿Cómo lo voy a identificar? Haciendo la lámina. Si en la lámina hace el conteo me doy con la sorpresa de que empiezo a contar células anormales como células inmaduras, digo, ok, este paciente entra para ser catalogado como probable leucemia, ¿cierto? ¿Y cómo seleccioné esa lámina específica? Simplemente viendo el citómetro, dándome cuenta si contó bien o contó mal. ¿Ok? Y ya desde mi ámbito de laboratorio, pues yo tengo que asegurarme antes de trabajar que esa máquina esté bien calibrada, controlada, para que me dé buenos resultados, ¿cierto? Ya. Entonces volvemos aquí. Las preguntas que tienen que responder acá abajo, pues simplemente es ver si es que hay compatibilidad, ya hemos visto que no. Bueno, luego ver qué papel juegan los antígenos del HLA en el receptor, también lo hemos visto, que es parte de la compatibilidad. ¿Qué tipo de células se utilizan como donantes y receptores en esta prueba? Linfocitos, ¿cierto? ¿Cómo se interpreta la reacción positiva en la prueba de citotoxicidad? Ya hemos visto dos, ¿no? La prueba de citotoxicidad por complemento, que es ver el porcentaje de células muertas. ¿Qué significan los resultados de lisis celular en términos de compatibilidad? Que una se ha identificado con la otra y la ha matado, quiere decir, aunque se han muerto, que son incompatibles, ¿sí? Compara la prueba de citotoxicidad con otros métodos de tipificación HLA, como la citometría de flujo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso vamos a responder en casa. Y voy a venir la práctica número 8 ya, porque eso no es cosa del otro mundo. Que tenían sus metaplasma. También que podían ser células que se han matado. O sea, eso es algo que puedo inferir, ¿verdad? Si yo veo un pico en el otro lado de células que no deberían haber, eso me hace pensar de que probablemente estas células ya no estén marcando nada en la superficie. Entonces podrían ser células muertas, ¿sí?
Entonces por eso aparecieron en ese cuadrado. ¿Ok? Porque no tienen color, básicamente. No es ni azul, ni rojo, no es nada. ¿Ok? Podrían ser células que no están expresando marcador. Si es así, podría ser que ese pico que vemos en el otro extremo son células que se murieron por algún motivo y ahora están marcándose ahí. ¿Sí? Pues no marcándose, sino expresándose ahí. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a enseñar la práctica 8. Doctor, de la práctica 6, la prueba de citotoxicidad y la otra prueba de ¿son excluyentes? O sea, ¿se usa una u otra o se pueden usar cualquiera dependiendo de la disponibilidad del laboratorio? En realidad se elige dependiendo qué te sale esto de acá, ¿no? O sea, lo más fácil, como les digo, es identificar al antirreceptor, que tenga el mismo grupo sanguíneo, que tenga un grado de parentesco, y luego 2, hacer las pruebas de los genes y decir cuántos hay, ¿sí? En la otra, que simplemente es ver células muertas, las utilizo porque han tenido una coincidencia alta, más de 4, 5, 6. Lo único que quiero ver es si es que se reconocen una a la otra y si no se matan, ¿sí? Pero en el otro caso, como ha tenido poca coincidencia, tengo que empezar a buscar otro tipo de cosas, si los linfocitos son los mismos o no, porque al final al cabo, ¿quién es el que genera la enfermedad Huésped? Los linfocitos. Entonces por eso hago una prueba de citometría, contando esas células específicas, ¿sí? O sea, el patólogo elige la prueba que va a hacer dependiendo de cómo sale la primera. Este de acá, ¿sí? Entonces, ahí justo me olvidé de decirles algo, que ya que me han recordado eso. ¿Se imaginan cómo es cuando muere un paciente que dice en su DNI donante de órganos, sí? Si es donante, pues al toque. Supongo que lo llevan a una sala. Sí, lo empiezan a esto porque los órganos se pueden. Claro, pero a lo que me refiero es, imagínate Daniel que ese paciente murió aquí en Arequipa, ¿sí? ¿Qué puede donar ese paciente? Hígado, Su corazón, riñón, su riñón, córneas, ¿sí? ¿Qué más? su cerebro, los ojos, Córneas, ¿sí? Entonces, la piel. al final y al cabo, sí podría ser, pero en su mayoría viene de un donante vivo la piel, ¿ya? Pero al final y al cabo a lo que voy es, murió aquí en Arequipa, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cómo se enteran los de Lima? Para que nosotros lo estemos mandando en helicóptero, digamos el hígado, y nosotros nos quedamos con el riñón. Creo que ya hay personal preparado para eso. Creo que hay una fila especial para eso. Hay personal preparado que está haciendo esto, ¿cierto? A la hora que pasó, ¿no? O sea, digamos, si se activa el protocolo de trasplante y es la 1 de la mañana, piña, hay que llamar al patólogo que está en Arequipa, durmiendo, al patólogo que está en Lima, durmiendo. Yo no hago esas cosas. Pero hay que mandarlo a llamar porque tiene que empezar a hacer estas pruebas, ¿sí? ¿Ok? Y una vez que tienen los resultados, la ligera pregunta es, pero la muestra de sangre está en Arequipa, ¿cómo llegaron los resultados hasta Lima? De forma digital. Ahí cuando lean su práctica número 6 dice prueba cruzada digital. Sí. ¿Sí? Entonces simplemente es colocar los datos en un computador, ¿sí? Y luego lo que yo hago in vitro en un laboratorio, puedo meter los datos para que una máquina lo interprete de forma lejana, ¿no? Imagínate que si fuera como era antes, lo que yo tendría que hacer es mandar la muestra en helicóptero hasta Lima y me demora 2 horas. Después que pase el tráfico de Lima, 2 horas más. Que llegue al hospital y empiecen a procesar las pruebas, 2 horas más, 6 horas, ¿sí? Y el órgano pues se va muriendo, ¿verdad? Entonces lo más fácil hoy en día es, ya tengo los datos interpretados, se los mando por vía web al otro hospital. Ellos buscan su relación de pacientes que necesitan un órgano y empiezan a hacer las pruebas de Creutzfeldt, ¿sí? Cuando encuentran una coincidencia y les sale como una buena coincidencia, dicen exacto, saquen el hígado, lo que necesitan y lo envían en helicóptero. De ahí ahorramos tiempo, solo demoramos 2 horas. Así funciona el protocolo de trasplante, ¿sí? Gracias a la tecnología de forma digital lo podemos hacer así. Aún así, pero creo que la familia se puede negar a que sea donante de órganos, ¿no? Aunque en su DNI diga que sí es donante. No, creo que no, si es que dice sí, sí pasa. Es cierto que ahora, a pesar de, o sea, en el DNI para todos los que saquen azul, ya todos son donantes, a menos que vayan a ser específicos.
Sí, tienes que presentar un documento que le diga que sí. Que ahora es así. O sea, no es que todo sea, en realidad tú tienes que presentar para que sí, porque en la mayoría de ellas, como no hay casi nadie dona órganos, la mayor parte les pone no. Tú tienes que presentar antes de que salga tu documento de identidad la solicitud diciendo que salga así, ¿no? Que la puedes solicitar en ese momento, ¿no? ¿Ok? Entonces de eso quería conversarles, de que ahora se puede hacer digital, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el banco de sangre, pues ahora, que es lo que yo trabajo, en el Perú estamos en pañales. Porque imagínense, ¿no? Imagínense que hay un paciente que viene al Colca de turismo y es de la India. Sí les expliqué que hay 40 grupos sanguíneos, ¿cierto? Existe un grupo sanguíneo que se llama India, porque lo tienen los hindúes, ¿sí? Entonces imagínense que esa paciente que viene, por algún motivo se empieza a desangrar, ¿sí? Y llega conmigo al banco de sangre y le hago la prueba de compatibilidad y todos salen incompatible, obvio, pues, porque él tiene su propio sistema India, ¿no? O sea, todos tienen A, B, O, ¿no? Pero al final y al cabo ya tienen su superficie, su glóbulo rojo, un antígeno India que la hace distinta a todas las personas del mundo. Entonces, ¿qué hago? No tengo sangre para ello. ¿Dónde mando? Tengo que pedir sangre. Desde la India, ¿no? Que me la manden en un avión. Entonces me muero, ¿sí? Entonces, en Europa ya están tan avanzados de que cuando encuentran un paciente de estos, lo tipifican y lo único que hacen es mandar una unidad de sangre que se necesita de un país al otro, así, literal, en horas. ¿Sí? Acá no, acá a lo mucho tengo que sobrevivir lo que tengo en mi banco. Porque aún así quisiera traer de Lima unidades, no puedo. No se mueven unidades de sangre como un órgano en helicóptero. ¿Sí? Entonces, en el banco de sangre sí estamos en pañales, literal. ¿Ok? Sí, pueden creer que ahora se mueve la sangre hasta con drones. Y si quieres evitar el tráfico, agarras un dron, le pones la unidad de sangre con hielo, ¿sí? Y el dron. Y lo dejan en el hospital. ¿Ok? Y antes se utilizaba Rapis. De verdad, no les miento. En Europa empezaron con motorizados, luego con drones y ahora pues hasta con helicópteros pueden mover, ¿no? La unidad de sangre. ¿Y doctor, por qué aquí no se puede mover así? Primero porque necesitas inversión, ¿no? O sea, si tú lees, eso sí es algo por ejemplo controversial, porque si tú lees la norma de bancos de sangre dice que los bancos de sangre en el Perú deben estar interconectados. Es decir, si pasa algo, no sé, en el Honorio Delgado y ellos no tienen grupo de sangre O negativo, pero yo sí tengo en el seguro, debería mandarles, ¿no? Pero no funciona así, cada banco de sangre baila con su pañuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente eso está escrito en el papel y lo demás tiene que ser coordinaciones. O sea, no significa que no se pueda. Capaz el médico jefe de allá tiene que llamar al médico jefe de mi área y coordinar si se puede hacer un traslado de una unidad, ¿no? Y luego el donante es lo de menos, se deposita donde salió la unidad de sangre, ¿no? Pero al final y al cabo la sangre es un tejido biológico. Entonces, ¿por qué mis jefes no se meten tanto en eso? Porque si es que hacen un mal manejo administrativo, después los denuncian por tráfico de órganos. Porque al final es un órgano, nuestra sangre es un órgano, ¿no? Y en Lima es igualito, ¿no? En Lima todavía es peor, porque como tienen mucha población, cuando yo me acuerdo que fui a rotar a la Almenara y revalé a ti, acá por ejemplo si alguien utiliza sangre y le prestamos por alguna situación de emergencia o de urgencia, solo le pides un donante por cada unidad de sangre que gastó, ¿sí? Y si utiliza plasma es 3 por 1, algo así, eso también lo manejamos nosotros, ¿sí? Pero en Lima, como no hay mucha sangre y hay tanta población, si gastaste una te cobran 2, por lo menos en esos hospitales, ¿no? Y bueno, la norma lo permite, ¿no? Porque dice que cada banco de sangre puede regular de la forma como repone sus unidades. Y también de esa forma también podría decirles que estamos en pañales, porque en Europa la gente dona sangre de forma voluntaria, porque así los forman. No en todos los países ya, en algunos, en la mayor parte, pero no en todos. Entonces, para ellos yo donar sangre es como que ya me lo enseñaron desde niño, ¿no? O sea, cada vez que puedo voy y dono. Pero acá no, acá la mayor parte de bancos de sangre se llenan con las donaciones de reposición del que debe y devuelve, ¿no? La donación voluntaria está cerca del 10 a 15% a nivel nacional, o sea, es muy poquito. Más o menos estamos hablando de que si nosotros somos 35 millones de peruanos, 10% es
que donan 30.000, más o menos. Es muy poco, ¿no? Y de esos 35 millones que estén enfermos, por lo menos 1 millón no alcanza, ¿sí? Y en Arequipa también está por ahí, incluso menos, tal vez menos del 10% porcentaje de donación voluntaria, ¿no? Pero al final es algo que se les debe formar desde niños, ¿no? Algo que nosotros hemos aprendido es que realmente los que ya son viejos, mucha gente de más de 40 años, eso ya no vamos a cambiar su pensamiento, porque no se han formado así, pero sí desde los más pequeños, ¿no? Si por ejemplo si tienes una mamá que dona sangre y el niño que tiene 5 o 8 años mira que su mamá dona sangre de forma periódica, él va a crecer con el sentido de que ya no le va a tener miedo a donar, ¿sí? Entonces de alguna forma u otra se va cambiando el pensamiento de la población para que los bancos de sangre siempre estén llenos. Al fin y al cabo el banco de sangre es un banco, para mí el peor banco de la historia, porque tiene unidades, pero cuando te prestan algo cobras intereses, no es plata, ¿verdad? Pero también no repones rápidamente, porque a veces tú entregas y sueltas, ¿no? De acuerdo a la emergencia. Entonces imagínate que tienes un paciente mal, porque así les va a pasar, que vino porque lo atropelló un carro y para entrar a sala de operaciones utilizaron 8 unidades de sangre, capaz para después de salir 2 más, 10 más, 4 más, y ya tienes 10, 12 unidades. Imagínate el familiar cuando se entera que le han puesto sangre y por ahí ese señor estaba de paso en Arequipa, pero yo venía solo. Ahora ¿dónde voy a conseguir 10 donantes más para lo que tengo que pagar? Complicado, ¿verdad? La donación voluntaria para nosotros, por lo menos en el banco donde yo trabajo, es un parchador de brechas. O sea, si es que yo sé que tengo brechas porque hay unidades que se gastan mucho, sirve para parchar esas brechas, ¿no? Para los pacientes oncohematológicos, los niños y más, ¿sí? Y ahí les bajo otra vez la cortina. El único hospital de todo Lima, que tiene 100% de donaciones voluntarias es el Instituto Nacional del Niño de San Borja. ¿Por qué creen? Porque son niños. Es para los niños. Porque son niños. Al fin y al cabo es marketing y publicidad. Entonces cuando uno va a donar dice, no, mejor donan para el Instituto Nacional porque es para niños. Pero hasta los adultos mayores utilizan sangre. Pero nadie los usa como gancho marquetero, ¿verdad? También por eso es que tienen una sangre 100% voluntaria, porque son niños, ¿no? Por eso donan para ellos. Pero no todos los bancos de sangre al fin y al cabo necesitan sangre en todos los hospitales, ¿sí? Ya, bueno, vamos a ver la práctica 8, ¿ya está acá? Hay otra campaña de donación voluntaria acá, por si acaso, para que quiera ir. El 24 de este mes, pero no hay puntos, a eso ya me puedo prometer. Siempre me dicen puntos, ¿no? Para el que quiera ir de cosa. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre 2 artículos. Ya esto no es cosa del otro mundo. Daniel, Sí, doctor. tienes que ver la práctica 8 y descargar estos 2 artículos. ¿Sí? Acá le das clic donde dice doy. Sí, tengo la práctica 8 de ayer que representa. Ajá. Entonces ahí le das clic para descargar ese artículo. Y trata sobre planilla de Trachomatis. Y le dan clic en este otro para descargar, ¿sí? Las preguntas son las mismas, básicamente es leer el artículo, esquematizar la metodología que han utilizado, mencionar los puntos más importantes en resultados de discusión y hacer un resumen sobre las funciones de las citoquinas, por lo menos en síndrome metabólico y en infección por clamidia. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, ¿la clamidia es una enfermedad de transmisión sexual? La clamidia sí. ¿Por Cuando tiene. qué produce? ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, en Es embrio. Una de sus fases infecciosas, sí. ¿Ya? ¿Pero qué produce? O sea, ¿qué le produce al varón o a la mujer? ¿A la mujer de sexo? ¿Flujo? Uretritis, cervicitis, sobre todo en la mujer, ¿sí? ¿Y les han mencionado esto? Linfogranuloma venérea. Cuando es una infección crónica por Clamidia trachomatis, el paciente no solo hace clamidiasis, como el otro, sino que hace un linfogranuloma, como su nombre lo dice, linfocitos, y forman un granuloma a nivel de la zona genital, ¿sí? Entonces también lo van a leer ahí. ¿Ok? Entonces esa es de hecho la parte que tienen que entender, ¿no? ¿Por qué se produce el linfogranuloma venéreo?
cuánto de interleucina TNF alfa se expresa, cuánto de las inflamatorias 1, 6, 12 se expresan, ¿sí? Y en qué momentos. ¿Acá? Por eso son celos, porque Va a depender del tipo de respuesta TH, ¿te acuerdas? Si es que es TH1, pero en su mayoría es... No, te ayudo. TH2 son netamente alergias, parásitos, helmintos, ¿sí? TH17, bacterias y hongos, ¿sí? Y todo lo que era intracelular y virus, TH1, ¿sí? ¿Qué es la bacteria? ¿Clamidia? Intracelular. Luego por eso activa una respuesta TH1 y de ahí viene todo lo demás. ¿Ok? Y pues en el caso, ahora bajo lo que ya. Daniel y Yamilia, mira, ¿la obesidad es una enfermedad o no? La obesidad. No. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Nunca has escuchado a Yamilia, doctorita, yo soy un gordito pero sano? Ningún gordito es sano porque al final el doctor siempre... Bueno, a los niños se puede reivindicar, pero las personas sí luego empiezan con problemas. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando duermen así, les falta como el aire, roncos, Eso se bronquidos. llama síndrome de apnea del sueño. ¿Sí? ¿Acá? O apnea del sueño, ¿sí? Y eso es porque, primero porque nosotros a nivel del abdomen tenemos una presión intraabdominal, ¿sí? Que se regula por los pilares que están ahí, ¿no? Pues acá está el diafragma, es uno de los pilares, y aquí están nuestros flancos, y ya donde termina la abdomen, ¿sí? Pero están las espinas ciliadas, los ligamentos y no sé. Pero si la panza es súper grande, presiona el diafragma hacia arriba, y eso hace que presione la vía respiratoria hacia arriba y genere el síndrome de apnea del sueño, porque es un músculo grande y ronca, ¿cierto? Por eso ronca, de hecho. También el paciente que es muy gordito, Daniel, hace síndrome metabólico. Ahora son vistos que tienen el cuello bien negro acá. Doctor, y también tienen, creo, sequedad en los codos, ¿no? Y acá es amarillo, creo. Acantosis nígrica, ¿de acuerdo? Está acá, no es porque indica resistencia a la insulina. Entonces, la obesidad es una enfermedad, ¿sí? De hecho, desde el punto de vista inmunológico, se llama así: síndrome adipositario inflamatorio crónico. Adipositario creo que se entiende, ¿no? La grasa es, su célula es el adipocito, ¿sí? Inflamatorio porque a nivel de esta grasa se van a sintetizar muchas interleuquinas, proinflamatorias en su mayoría, ¿sí? Y crónico porque con el paso del tiempo producen enfermedades, por ejemplo, lo más común, síndrome metabólico, ¿sí? Hipertensión arterial, porque si es que tienes exceso de grasa, no solo va a estar la grasa acumulada aquí, acá o en las zonas de los cúmulos, sino que también vas a tener placas de ateromas en tus vasos sanguíneos. Y eso aumenta la resistencia del vaso sanguíneo. Fisiología, ¿te acuerdan? Si aumenta la resistencia del vaso sanguíneo, esto se vuelve como un tubito más pequeño, donde la sangre fluye así y choca más fuerte contra las paredes. Engruesa el endotelio, y si engruesa el endotelio, eso es criterio para hipertensión arterial porque aumenta la precarga. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Otros más, ¿no? Diabetes, porque si es que hay mucho más, mejor dicho, si es que hay muchas moléculas de glucosa que no se controla, la insulina no las puede meter todas como glucógeno, otras las termina activando la vía de los ácidos grasos para que se acumulen aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Articulares también, porque nuestras articulaciones están preparadas para soportar un peso. Cuando le metes mucho peso, obviamente van a sufrir, ¿cierto? Y más, ¿no? Por eso, desde el punto de vista inmunológico, la obesidad es una enfermedad, y de hecho es una enfermedad, si ustedes leen cualquier artículo, es una enfermedad, ¿sí? Entonces no existe gordito sano. Aunque también les puede tocar, doctor, yo soy gordito, si no lo voy a negar, índice de masa corporal 28, sobrepeso o más de 30 obesidad, ¿sí? Pero yo me he hecho mi colesterol, mi triglicéridos, mi glucosa en ayunas, mi perfil de tolerancia, mi hemoglobina glicosilada y todo estoy perfecto, ¿ah? Así que no me puede decir que estoy enfermo. Ojo, todas esas moléculas que yo doso en sangre
se llenan en sangre, porque literal yo te saco sangre, de ahí voy a obtener el plasma o el suero, y de ahí las doso, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy analizando? Todas esas moléculas circulantes, ¿cierto? Todos los circulantes es lo único que estoy analizando en tu muestra sanguínea. Pero si tú estás gordito, yo no te garantizo que todo lo que esté pegado a la grasa, yo lo esté analizando, ¿cierto? Entonces, esa grasa no significa de que tú no tengas hígado graso. Tu hígado por dentro tiene una grasa visceral. Y ese hígado está tapado de grasa. Por eso tú eres gordito, pero con tu hígado graso tipo 2 o tipo 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la peor grasa? No la que vemos acá, ¿eh? La grasa visceral que tienes por dentro. Esa es la que trae enfermedades. ¿Ok? Y ahí les hago una cápita. Bueno, ya eso. Sí se entiende lo que tienen que hacer en el trabajo, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿quién quiere ser bariatra? ¿Qué es? Cirujano general que te quita la mitad No, del estómago y No, mucho, estoy te vas a bajar trabajando. de peso en 2 meses. No, Fer, tú. Se gana plata haciendo bariatra. De verdad. Ok. Pero a ver, pero si se ponen a analizar esto, ustedes dirán, el bariatra te expone, tu vida sale en redes sociales, en TikTok, o en algún reel de Instagram. ¿Te sientes mal con tu peso? La obesidad produce enfermedades como resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión arterial. Debes cuidarte, ¿cierto? Una opción es la cirugía bariátrica. Ven conmigo, te vamos a analizar si podemos hacer esa, ¿ya? Pero al hacerle eso, ¿qué es lo único que va a hacer? Reducir el porcentaje de comida. Bueno, es que la bariatría depende, ¿a qué te refieres con factores? La bariatría común es esa de quitarte medio estómago, ¿no? Hay otros que te ponen un balón intragástrico para que evites comer y también de alguna forma funcione, ¿no? No sé qué te refieres con factores. Pero a lo que voy es... dime. Que al cortar quitas células que producen factor intrínseco. Ah, ya sé a qué te refieres. Si te bajan las células parietales, también te bajan las células que producen factor intrínseco. Entonces el paciente va a terminar consumiendo vitamina B12 y complejo B en general toda su vida. ¿Sí? Ya, pero más allá de eso, lo que quería decirles es, ok, yo le quito la mitad del estómago, ¿ya? Va a bajar de peso porque ya va a tener menos capacidad gástrica, ¿sí? Y cada día pues va a estar más flaco desde el punto de vista de esto. Pero ¿y la grasa visceral se irá? La grasa visceral no se va. Entonces, por eso es que a ese paciente le dicen, pero nosotros te ofrecemos un plan integral, que vas a tener psicólogo, nutricionista, post tu cirugía. Obvio, porque esto no va a solucionar el problema. Esto te va a hacer bajar de peso, pero sigues con grasa visceral y con riesgo de enfermedades. ¿Quién te lo va a bajar? El nutricionista y el psicólogo para controlar la ansiedad que vas a tener por comer. Porque de un día al otro, lo que comías, no sé, por un ejemplo, 2000 kilocalorías, ahora comes 1500, ¿no? ¿Es por la leptina? Claro, ahí viene, ¿no? La hormona de la leptina y la grelina. También te las bajan acá. Entonces vas a tener un feedback negativo, porque vas a tener menos, ¿no? Entonces vas a tener una hormona de la saciedad y una hormona del hambre, ¿no? Alteradas. ¿Ok? Entonces sí se entendió, ¿no? Al fin y al cabo, la bariatría es genial, pero no te va a bajar la grasa visceral, que es la que me interesa que bajes. Quien te la va a terminar bajando es el post-quirúrgico con todo esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces sí, si quieren ser bariatras es una buena opción. Hasta que se compliquen, y sigan complicando. Y hagan el síndrome de Michel-Seufer la mayor parte, ¿no? ¿Nunca han escuchado el síndrome de Michel-Seufer? Ah, lo que se bajó de peso, sí. ¿No se acuerdan que Michel-Seufer hubo una temporada que no salía en los programas de realities, nada? Y ella tenía una metamorfosis así como Majin Buu, literal, era gordita, le hicieron la bariátrica y de un momento a otro la han visto re flaca, pero re flaca que no subía nada, no podía consumir, o sea, literal era hueso y pellejo. Doctor, ¿es verdad que cuando te hacen eso tienes que comer a partir de eso poquito? Así? Sí, porque tienes un estómago más chiquito. Y tienes que comer bien porque no puede, porque la cantidad de comida que Porque al comes final es todo bien. esto se puede volver a estirar igual que volver a engordar, ¿no? Y ahí sí ya no te pueden bajar otra vez el estómago. Pero lo que hizo Michelle Seufer es que se le complicó su cirugía. A ella la cirugía que le hicieron bariátrica le fue igual, lo mismo, le bajaron la mitad del estómago
hizo una estenosis esofágica, o sea, esto se cerró, se pegó. Porque eso puede pasar, es un tejido, se pega uno con el otro, ¿sí? Cicatrizó mal. Entonces ella cada vez que comía, vomitaba. Entonces nunca comía, por eso se dan cuenta que estaba re flaca. Por eso le llaman el síndrome de Michel-Soy, que es la estenosis gástrica, ¿sí? Entonces se cerró el estómago. La tuvieron que reoperar para evitar que esto se siga pegando. ¿Sí? Y ahora ella tiene una dieta mucho más estricta todavía. Tiene hiperemesis gravídica, pero eso es porque sintetiza mayor hormona del embarazo, más progesterona, y la progesterona inflama la vía gástrica y hace que vomite, ¿no? Pero en este caso de ella no tiene una hormona extra, sino que simplemente se pegó esto. Si ya no pasa la comida, vomitas. ¿Sí? Pues eso le pasó a ella, por eso le llaman el síndrome de Michel-Soy. ¿Ok? Bueno, no se llama así, ¿no? Pero así lo bautizaron en el Perú. Listo, chicos, entonces ahí acabamos. Ya les he subido a todos los espacios para que puedan mandar los informes. Pero ¿Ok? aparece este lunes. Sí, doctor. Lo amplio ahora. Lo Hay ampliamos, uno que dice, a ver, No ha doctor. sido este lunes. lo ampliamos hasta el 17, 18. 17 es viernes, 18 es sábado. 18. Lo ampliamos hasta el 18. ¿Ya? Listo, chicos, ahí terminamos. Lunes 13 de octubre, práctica 2. Lo del día, lo de la práctica 6, el lunes. Para el lunes 20. Lo amplio, ahorita les planteo todo. Gracias. No, eso solo es respuesta a preguntas. Doctor, la misma rúbrica esta. Ay, sí, mandó. No, acá no se hace informe, chicos, solo se responde la guía, ¿ya? Porque no hemos hecho práctica física, solo taller. ¿Ok? Listo, chicos. En la 6 y en la 8 solo respondemos, ¿no? Sí, la práctica física, No hay que hacer informes. No, solo solo respondemos. responder las preguntas en el orden que corresponde. Gracias, doctor. Ya.